Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo este nuevo tutorial donde estaremos realizando esta animación de Halloween utilizando Blender. Bienvenidos chicas y chicos a este tutorial. Como les comenté, voy a hacer una serie de tutoriales sobre Halloween. Entonces este es el primer tutorial donde vamos a realizar la animación de las calabazas. Vamos a empezar por modelado, vamos a pasar a rigging, texturizado, y después vamos a componer toda la escena y a crear la animación final. Si eres nuevo y llegas a mi canal, por favor suscríbete, dale like a este video, compartan para que le llegue todo este material gratis de Blender sobre animación, sobre rigging, sobre texturizado a más gente. ¿Listo? Entonces ya me encuentro acá en Blender, chicos. En este momento pues estoy utilizando la versión 3.0. Pueden utilizar la versión que ustedes quieran, eso no va a variar, no va a cambiar en nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como ya saben, borrar todo. Entonces vamos a irnos acá. Tengo el screen case activado, entonces ahí pueden ver, digamos, las teclas que estoy oprimiendo, las combinaciones de teclas. Vamos a empezar, vamos a ir a crear con Shift A, vamos a crear una UV Sphere. Acá la tenemos. No le den clic por fuera porque todavía no vamos a confirmarla. Vamos acá a las propiedades. En este caso voy a ponerle acá en segmentos 16 y voy a ponerle acá en anillos, le voy a poner 10. Bueno chicos, se llegó Halloween, Día de Brujas, no sé cómo le digan en sus países, déjenme en los comentarios cómo le llaman ustedes. En mi país Colombia le dicen el Día de las Brujas, Día de las Brujitas. Bueno, la mayoría de parte del mundo le dicen Halloween. Entonces déjenme saber cómo le llaman en sus países según su cultura al Halloween. Bueno, entonces lo tenemos acá. Voy a vista superior con el número 7 del teclado numérico. Entonces tengo que estar ahí mirando. Bueno, tenemos 16, tenemos de segmentos, desde anillos, y vamos a confirmar dando clic por fuera. Listo, entonces ya tenemos ahí nuestra bolita, nuestra primera calabaza. Entonces vamos a ir renombrando, chicos. Es importante cuando tenemos escenas muy grandes, es siempre importante ir renombrando y poniéndole nombre a las cosas para saber cuál es cuál. ¿Listo? Entonces puse calabaza ahí. Voy a entrar a modo edición. Voy a activar el Proportional Editing. Si no saben cuál es el Proportional Editing, ese es el Proportional Editing. Lo puedo activar directamente acá o con el atajo de teclado que es O. La O se activa. Entonces voy a selección por vértice, que está acá, los vértices, o con el número 1 del teclado, pero el teclado de símbolos. Entonces le doy 1, selecciono ahí este vértice, le voy a dar G para mover y Z. Entonces si tengo activado el Proportional Editing, se me crea ese círculo que ven ahí, el cual lo puedo modificar con la ruedita del ratón, lo agrando, lo disminuyo, y eso es la influencia que ejerce sobre mi geometría. Entonces si lo agrando más, va a agarrarme más geometría y va a influenciarla más. Si lo pongo más pequeño, pues menos influencia, ¿no? Entonces voy a bajarlo acá, voy a ponerlo más o menos como por acá. Voy a disminuir de a poco, más o menos así, pum, suelto. Selecciono este también, le doy G, Z, voy a agrandarlo un poquito, voy a subir más o menos por acá y lo suelto. Bueno, ahí ya tiene carita de calabaza. Bueno, ahora lo vamos a desactivar, acuérdense siempre desactivarlo. Voy a darle clic acá, voy a ir a la herramienta mover y voy a bajar eso un poquito más. Ponerlo más o menos por ahí. Listo, me voy al frente otra vez, o por acá, voy a selección por bordes, de acá, o con el número 2 del teclado de símbolos, voy a oprimir Alt y le voy a dar clic sobre este. Aparte voy a volver a activar el Proportional Editing, vamos a darle a escalar, a la S, vamos a agrandar un poquito esto, más o menos, ponerlo por ahí. Listo, ya tenemos ahí nuestra calabacita. Ahora nos vamos a ir acá donde está esta llavecita, le vamos a dar clic, ahí vamos a aplicar el modificador de Subdivision Surface. Entonces lo vamos a poner acá, vamos a ponerlo en 2, vamos a activar acá
para que nos muestre. Si salimos de modo edición con la tecla de tabulador, o de la parte de acá arriba, acá están todos los modos. Entonces esto es modo objeto, estábamos en modo edición. Vamos a salir al modo objeto otra vez. Entonces si nos damos cuenta acá, vamos mirando cómo se nos está viendo. Voy a desactivar el wireframe para no ver las líneas, ¿sí? En el momento parece una manzana, pero no nos preocupemos. Voy a darle clic derecho y voy a ir en la parte donde dice Shader Smooth. Acá Shader Smooth. Para ir mirando cómo está mi calabaza. ¿Listo? Ahora voy a ir a la vista frontal. Le doy clic. Número 1 en el teclado numérico. Voy a entrar otra vez a modo edición. Voy a activar transparencia. La transparencia se activa desde acá arriba. Voy a seleccionar el vértice de acá otra vez. Voy a la vista frontal. Voy a activar el Proportional Editing una vez más. Ya está activado ahí. Voy a mover esto un poco, pero voy a agrandar más la influencia del círculo. Entonces voy a ponerlo más o menos como por acá. Listo. Lo subí un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Voy a quitar la transparencia. Yo la tengo con el atajo de teclado, la Q. Entonces ustedes lo pueden cambiar. Le dan clic derecho y ahí donde dice Change Shortcut. Le ponen el shortcut que quiera. Entonces vamos a salir acá un momento. Vamos a mirar. Lo veo perfecto, perfectrijillo. Vamos a volver a entrar al modo edición. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a selección por bordes. Y vamos a empezar a seleccionar bordes para crear como esas hendiduras de nuestra calabaza. Hay que tener en cuenta que yo estoy manejando un estilo cartoon, entonces no va a ser realista, pero pues es el diseño que estoy manejando para este tutorial. Entonces dependiendo de lo que ustedes quieran, chicos, pero en mi caso yo voy a manejarlo de esa forma. Entonces vamos a agarrar estos bordes más este de acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle clic acá a este borde, ¿sí ven? Voy a oprimir Alt y voy a darle clic a este, después Shift y Alt a este, y él nos selecciona todo el anillo, por decir así. Ahora vamos acá, tenemos este seleccionado, tengo Shift sostenido, le voy a dar clic más Shift más Alt y le doy clic acá. Lo mismo acá en esta parte, lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces es como para ir mirando nuestra calabacita. Voy a la parte frontal un momento. Voy otra vez a la parte superior. Perdón, me equivoqué, chicos. En este caso no lo necesito. Lo que necesito seleccionar es este de acá. Entonces, ¿cómo hago? Ya lo tengo seleccionado. Voy a activar transparencia y voy a darle control y arrastro y selecciono este. Bueno, entonces ahí miro que esté seleccionado, quito la transparencia, Shift Alt y voy a darle al de acá. Este es el que yo necesito. Así la voy a hacer, así va a ser mi calabacita. Digamos que ese va a ser el diseño que yo le voy a dar de las líneas que se hunden. Entonces va acá, 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 aunque este también lo podría mandar para acá o este para acá atrás. Ustedes miran ahí. Bueno, voy a hacerlo también. Voy a coger este, voy a quitar con control oprimido, le doy clic, lo quito. Ahora Shift Alt y le voy a dar acá. Voy mirando a ver. Esto es ahí a gusto de ustedes. Bueno, ya la tenemos ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el bisel. El biselado, voy a crearle un biselado. Entonces vamos a darle control B de bebé. Vamos a mover esto un poquito, más o menos por acá. Tenemos que tener en cuenta algo, chicos, qué pena. Control Z, tenemos que desactivar el Proportional Editing, si no eso nos va a causar desastres. Entonces tengan eso en mente. Control B y le damos uno ahí. Voy a ponerlo por acá, listo. Es que tenía activado acá el on cage, entonces me hacía como un snap me pegaba a los bordes. Bueno, ya. Ahora sí, de esta forma, listo, chicos. Voy a la parte superior. La parte superior creo que se me soltó uno que no era. Voy al 7.
Bueno, tuve un problemita acá, me voy a devolver, no importa. Ah, se me soltó, se me había soltado este, iba acá, así. Había cometido un error, qué pena. Voy acá, vuelvo a repetir el proceso con control, deselecciono esto, control, deselecciono, ahora sí Shift Alt, voy a darle clic acá y selecciono el de acá, ¿no? Ahora sí, listo, estamos todos normal, quitamos transparencia, ya lo tengo seleccionado, ahora sí voy a darle control B, voy a moverlo un poquito y pum, lo suelto. Esto ahí ya, ahora sí tenemos los cortes biselados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar las partes internas del corte. Entonces vamos acá, hacemos lo mismo, seleccionar acá. Tengo que tener en cuidado que no seleccione nada más. Entonces esto no se puede seleccionar, tiene que ser este. Está seleccionado, voy a parte superior otra vez. Ahora voy control con Shift Alt, clic acá, Shift Alt, clic acá, Shift Alt, clic acá, Shift Alt, clic acá, y me cercioro de que los haya seleccionado todos. El del frente no lo voy a seleccionar todavía porque ese no lo voy a marcar tanto como los otros, porque acá vamos a poner la cara de nuestras calabazas, entonces no quiero modificarlo tanto porque nos podría cambiar el diseño, digamos, de las imágenes que vamos a pasar acá. Se podrían ver distorsionadas. Entonces en este caso ya tenemos seleccionado, vamos a seleccionar el de escalar y vamos a darle hacia adentro, vamos a mandarlo hacia adentro un poquito. Entonces, dejándolo ahí sin darle clic por fuera, vamos a activar acá para ir viendo, y podemos salir al Object Mode para ver cómo nos está quedando. Listo, volvemos otra vez a Edit Mode, vamos a mandarlo un poquito más. Listo, vamos otra vez a Object Mode. Pues ahí lo veo bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ahora vamos a seleccionar, voy al 7, selecciono acá de mover, vamos a seleccionar el de acá. Shift Alt, le doy clic, que me seleccione el del frente. Tengo seleccionado y voy a darle también escalar, pero entonces en este caso a este no lo voy a hundir tanto ni lo voy a marcar tanto como los otros. Bueno, chicos, entonces vamos acá, lo mandamos a... Ups, tengo que tener cuidado que no estén seleccionados los otros. Voy a darle clic por fuera, tenemos que dar clic por fuera porque los otros se me hace que también estaban seleccionados. No importa, volvemos a repetir, Shift Alt, le damos clic acá, ahí quedó seleccionado. Ahora vamos acá y lo vamos a mover un poco. Vamos a salir a modo objeto, activamos acá a ver para ver. Como les digo, esta parte del frente no tiene que quedar tan marcada porque ahí vamos a poner la cara, vamos a hacer la animación de las caras, entonces es importante no deformarla tanto para que las imágenes no se distorsionen tanto. En este caso yo lo voy a dejar ahí, ya lo veo bien. Listo, entonces voy a darle Z y vamos a, se nos abre este menú y vamos a ir acá a Material Preview. Entonces en este momento no tenemos ningún material, entonces vamos a crear un material. De una vez vamos a ir modelando, creando materiales de todo. Entonces vamos acá, entonces vamos a ponerle calabaza. Cuerpo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, simplemente ya está asignado el material. Voy a abrir acá en Base Color, voy a buscar un naranjita así para darle a mi calabaza. Vamos acá, vamos a dejarle por el momento ese naranja. El especular, si yo lo subo, miren, me refleja más luz, entonces voy a dejarlo en 0.5, creo que viene por defecto en 0.5. y el roughness también, el roughness si yo lo bajo se vuelve totalmente brilloso, como si fuera una porcelana. Entonces en este caso lo voy a dejar un poquito, 0.4, 0.5, lo vamos a dejar por el momento así, vamos en 0.5. Entonces ya tenemos ahí nuestra calabaza, chicos, vayan guardando, acuérdense de guardar,
porque a veces a Blender se le da por ser chistoso y nos cierra las cosas. Entonces vamos acá al frente, ya tenemos nuestra calabacita. Ahora vamos a crearle como el tallito, la ramita que sale acá encima. Entonces eso es muy fácil, vamos a la vista superior. Vamos a salir de modo de material, podemos salir de acá pasando acá, o con el atajo de teclado Z se nos abre este menú y pasamos a sólido. Entonces pasamos a sólido, vamos a Shift A, Mesh y vamos a crear un círculo. ¿Ves? El círculo lo tenemos acá. Vamos a entrar a modo de rayos X, ya saben, acá o con la letra Q, que pues ese es mi atajo de teclado. Y me dice que tiene 32 vértices, entonces le voy a decir que no, voy a ponerle como 14 nomás. El rayo se lo voy a cambiar, vamos a ponerlo más o menos por acá. Calcular un poquito, listo. Vamos a confirmar dando clic, vamos a la vista frontal. Entonces acá lo tenemos seleccionado. Vamos al eje Z para subirlo sobre el eje Z. Lo vamos a colocar por acá. Entonces ahora vamos a entrar a modo edición. Voy a quitar transparencia, modo edición, voy a seleccionar vértices con el 1 del teclado de símbolos. Muevo por acá y voy a sellar esto. Voy a darle a la letra F y se sella. Listo. Ahí quedó. Se ensella. Se ensella. No, mentiras. Bueno, vamos a bajar esto para acá. Ahora sí voy a activar otra vez transparencia. Esto es así, transparencia, modo edición, modo así, vamos cambiando, saltando de un lado a otro. Listo, chicos. Ahora vamos a empezar a destruir. Vamos a empezar a destruir nuestro tallo, no sé cómo se le llama eso. Vamos a empezar a sacarlo acá para arriba. Hay dos formas, digamos, en este momento estamos en una vista ortográfica, ¿no? Entonces hay dos formas de hacerlo. Lo que podemos hacer es darle a la letra E y lo jalamos hacia arriba y él nos va creando la destrucción, ¿sí me entienden? Vamos acá, entonces acá podemos ir escalando, puedo ir corriéndola, ¿sí me entienden? Puedo ir rotándola con R, lo voy rotando, entonces otra vez le doy E y voy sacando acá, voy corriendo, escalo, pam, ¿ven? Vamos escalando. O esa es una forma, o la otra es oprimiendo la tecla control más el botón derecho del mouse. Digamos, yo quiero que la instrucción me salga acá, entonces yo simplemente con control oprimido y con el botón derecho le doy clic y él me la saca automáticamente a donde yo le diga. Entonces acá yo voy y escalo, con G la puedo mover, puedo ir moviendo, no hay problema. Con R puedo ir rotando, escalando desde que esté seleccionado. Entonces voy a dar otra vez control y voy a mandar por acá, ¿listo? Voy a escalar un poquito, con G voy a mover un poquito, voy a rotar otro poquito, ahora acá, control, pin, lo mismo, vamos haciendo, repitiendo el mismo proceso, sin miedo al éxito. Acá vamos, ups, que se me va, vamos a la G, vamos a mandar por acá control pin, le escalamos un poquito, movemos, vamos a rotar un poco, y acá lo escalamos, digamos hasta ahí, listo. Entonces digamos esta es nuestra, no sé cómo se llama, el tallo, no, el tallo no debe ser, no sé, bueno, de lo que va pegado el arbolito. Entonces ahí tenemos nuestro tallito, digámosle tallo, pongámosle tallo, GZ, me corrigen si no es así, no sé cómo. Y ahora vamos a aplicarle un modificador, vamos lo mismo acá, a la tuerquita esta, a la llave, vamos acá, Subdivision Surface, acuérdense, este modificador se utiliza mucho, vamos a ponerlo en 2. Vamos a darle clic derecho y vamos al Shader Smooth para suavizar las normales. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a manejar un estilo cartoon que básicamente los bordes no son tan marcados, o sea, son más suavizados por el estilo que vamos a manejar. Pero en este caso, en el tallo, para que me dé la sensación de que es, bueno, lo voy a llamar tallo, o la raíz, no sé cómo se le llama, tenemos que hacer unas modificaciones para que dé esa sensación de que es eso, o sea, porque así se ve raro. Entonces vamos a entrar al modo edición otra vez, entonces tenemos que marcar bordes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a activar transparencia. Primero que todo voy a seleccionar
estos vértices, voy a arrastrar, selecciono y los voy a bajar. Vamos a bajarlo por acá, vamos a escalar un poquito. Voy a crear más cortes acá. ¿Cómo creo? Me paro encima de estos bordes y voy a darle control R y él me crea una línea. Me está diciendo voy a generar el corte acá o el loop. Entonces le voy a dar clic para confirmar y lo voy a mover hacia abajo para marcar el borde. Cuando ya esté satisfecho donde quiero ponerlo, le doy clic y listo. Ahí quedó. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar la transparencia. Voy a activar esto un momento, para que pues nos muestre cómo es exactamente cómo está quedando. Entonces voy a quitarla otra vez acá para ver bien hacia dónde quiero marcar. Voy a la vista frontal y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a seleccionar bordes. Voy a hacer selección por bordes, entonces quito de vértice a bordes. Voy a darle al y selecciono los bordes. Voy a darle clic derecho y voy a darle a Edge Crease. Vamos a crear los crease. Y voy jalando hacia abajo un poquito y ahí ustedes ven cómo se va marcando. O sea, esto tiene un porcentaje de 0 a 1. Entonces voy marcándolo un poquito que me genere como ese bordecito, como que me marque el borde. Vamos a repetir acá con A, le doy clic derecho, Edge Crease. Y miren, si ven, no sé si ahí ven, acá esto es 1, esto es 0. Entonces vamos a ir calculando ahí, más o menos por ahí. Vamos a repetir ese proceso, lo mismo, Edge Crease, a marcarlo un poco, al clic derecho, Edge Crease, lo vamos a dejar un poquito ahí, listo. Vamos acá, lo mismo, pam, clic derecho, Edge Crease, listo, al pin, clic derecho, Edge Crease, listo. Ahora sí, si salimos del modo edición, vamos a ver que se ve wow. Ahora sí nos genera esa sensación de que está como spooky, creepy. Ahora vamos a hacer lo mismo. Z, Material Preview, nos vamos a materiales, vamos a crear un material, le vamos a llamar tallo. No sé por qué, creo que es el tallo, sí. Le voy a abrir acá, voy a buscar en la parte de acá de los verdes, el base color. Vamos a bajarle la saturación para hacerlo un poquito negrito, sea oscuro. Digamos, en este caso lo vamos a dejar ahí. Bueno, hasta ahí vamos. Pronto el roughness, porque esto no es brillantico, lo vamos a subir un poquito. Entonces ahí tenemos, digamos, la calabaza con el tallo. Entonces esto lo vamos a llamar tallo. Yo lo voy a llamar tallo. Ustedes lo pueden llamar como quieran. Listo, entonces ya tenemos el tallo. Voy a ir a la parte superior porque necesito rotarlo. En mi caso, mi personaje, el que va asustadito, va con el tallo, esta parte hacia atrás. Entonces le voy a, como estoy en la vista ortogonal superior, voy a darle simplemente a la letra R y voy a mandarlo acá hacia atrás. Pum, voy a darle control A y voy a aplicar la rotación. Entonces ahí nos quedó así, miren chicos, ahí va. Ahí vamos, ya vamos, miren. Entonces ahí va nuestra calabaza y va el tallo. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la parte de los brazos. Vamos a irnos a la vista frontal. Vamos a cambiar de esto de modo de material a sólido, con Z, acuérdense. Y vamos a crear un cubo. Vamos a dar control A, mesh, cubo, listo. Lo vamos a escalar. Vamos a escalarlo más o menos por ahí. Por acá vamos a darle GX para moverlo. Vamos a mover acá, exactamente acá, y vamos a aplicar de una vez un modificador. Vamos acá, modificadores, y vamos a aplicar el mirror. Vamos a seleccionar el gotero y seleccionamos nuestra calabaza para que se nos duplique y pues la proyección se pase al otro lado. Bueno, vamos a la vista 3, vamos a la vista lateral con el número 3 en el teclado numérico para mirar que esté bien ubicado nuestro cubo. Entonces ahí tenemos nuestro cubo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a activar transparencia, selecciono mi cubo, le voy a dar GX y voy a ponerlo un poquito más adentro de nuestra calabaza. Listo, ahí, más o menos. Ahora voy a entrar al modo edición. Voy a ir a la vista frontal, igual selección por vértices.
voy a seleccionar estos vértices de acá, ¿ven? Y los voy a jalar hacia acá. Más o menos por ahí vamos a calcular. Bueno, voy a seleccionar estos, voy a escalarlos un poquito hacia adentro, voy a mantenerlos seleccionados. Tienen que cerciorarse de que estén todos seleccionados, por eso al activar transparencia es conveniente, porque la transparencia nos permite que la selección se genere en todos los vértices. Digamos, ahí estoy, si tengo la transparencia activada, estoy seguro de que se están seleccionando todos los 4 vértices. Entonces ahí ya tenemos este de acá lo voy a escalar un poquitín, más o menos así. Lo voy a poner un poquito más pequeño. Voy mirando, me voy a la vista superior con el número 7, teclado numérico. Voy a correr por acá, voy a crear un corte, voy a darle control R y creo un corte ahí, precisamente ahí, y voy a mover esto un poquito hacia acá. Ese es el codo de nuestro personaje, del brazo de nuestro personaje. Entonces ahí, como nos damos cuenta, ahora voy a quitar la transparencia, voy a ir a los mismos modificadores y vamos a aplicar el Subdivision Surface, dar clic, y esto se nos vuelve como un palito, ¿no? Pero no hay problema. Vamos a ponerle en 2. Acá lo que tenemos que hacer es lo mismo que pasó con el tallo. Tenemos que marcar bordes. Entonces, ¿cómo vamos a marcar bordes? Entonces vamos a la vista frontal, activamos transparencia, voy a darle control R, voy acá y voy a generar un borde cerquita acá, pum, lo suelto. De la misma forma acá, control R, vamos a mandar esto para acá. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a generar otros 2 cortes cerca acá donde queda el codo, para que cuando tengamos que hacerlo el rig y el doblez del brazo, la geometría se doble como más naturalmente. Vamos a darle control R acá, movemos y lo voy a poner por acá, más o menos, y lo mismo acá, control R, movemos, lo ponemos por acá, listo. Bueno, entonces vamos a salir de modo edición, salimos de la transparencia, clic derecho, Shader Smooth, para ir viendo nuestro brazo. Entonces, más o menos así. Voy a la vista superior. Ahí tengo que fijarme las proporciones de nuestro personaje. Bueno, entonces, ahora en este caso vamos a hacer lo siguiente. Estando ahí en la vista frontal, voy a darle un poquito más de appeal. Vamos entonces a coger este de acá en la vista frontal, vamos a poner un poquito más pequeño. Este también vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Ahí, listo. O activando la transparencia, claro está. Entonces lo dejamos ahí. Ahora sí salimos acá y vamos a empezar a hacer los brazos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar acá con el Shift sostenido y el botón derecho del ratón. Voy a darle clic acá para mandar el cursor a este punto. Ahora voy a darle Shift A y voy a darle Mesh y vamos a crear un cubo. Entonces el cubo le voy a dar control 2 para aplicarle la subdivisión. Lo vamos a escalar más o menos por acá. Control A, aplicamos la escala para que no nos genere problemas. Y ahora vamos a entrar a modo edición y vamos a empezar a trabajar con nuestro cubo para crear los guantes. Entonces voy a ir acá a superior con 7, con el número 7. Me pongo, digamos, en el lugar que tengo que estar. Bueno, vamos, eso está en 2. Voy a salir un momento, clic derecho, Shader Smooth, vuelvo a entrar. Entonces voy a activar transparencia, vamos a seleccionar esto, los vamos a correr un poquito para acá. Voy a crear un corte en esta parte, control R, pam, vamos a mandarlo más o menos por acá. Listo. Quito transparencia, voy mirando mi cubillo. Listo. Ahora en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar por caras, voy a seleccionar estas caras con Alt sostenido. Voy a darle Alt E y le voy a decir Extrude Allow Normals. Voy a sacarla más o menos por ahí.
Va a ser como mis guantecitos. Bueno, voy a escalar un poquito, o sea, la veo como muy grandecita. En el momento la vamos a dejar ahí. Voy a seleccionar esta cara. ¡Tin! Voy a crear una inserción. Entonces voy a darle con la letra I hacia adentro, más o menos por ahí. Pan. Y ahora voy a darle E y lo mando hacia adentro. Pa, suelto ahí. Bueno. Ahora acá vamos a trabajar nuestro brazo. O sea, muchachos, no piensen mal, no. Sé que se ve raro, pero no es. Bueno, entonces acá en esta parte vamos a crear unos cortes. Vamos a hacer unos cortes. En la parte de arriba. Vamos a darle control R acá. Y manteniendo oprimido el control, vamos a darle 2, 3. Ahí, 1, 2, 3, 4. Vamos a manejar 4. Ustedes pueden manejar de 1, 2, 3 dedos más el dedito gordo, o pueden manejar 4. Bueno, en este caso yo voy a manejar 3 dedos, 4 dedos. Vamos a dejarlo de 4 dedos. Clic, pum, lo marcamos. Entonces ahí ya tenemos nuestra mano. Vamos acá a la vista frontal. Yo no soy muy bueno haciendo manos. Hacer manos es algo complicado. Entonces esto es como una mano cartoon y es como el diseño que yo hago, pero pues si ustedes quieren dedicarle un poquito más, ahí pueden, bien pueda. Bueno, acá creamos un corte acá en esta parte. Vamos a escalarlo para meterlo la mano un poquito más. Así. Ahorita está sin dedos. Activamos transparencia 1. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a escalar, pero sobre el eje Z. Entonces le damos S, Z. Entonces acá nos escala. Ponerlo más o menos por acá. Pa. ¿Listo? Quitamos transparencia. Ahora vamos a seleccionar caras. Vamos a seleccionar por caras. Entonces, bueno, voy a ir primero a la frontal. Qué pena. Vamos a subir esto un poquito. Más o menos a que mantenga esta dirección. Bueno, por acá. ¿Listo? Y ahora vamos a seleccionar selección por caras. ¿Listo? Seleccionamos pues estas caras. Tin, 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 tin. Y vamos a darle al E otra vez y vamos a decirle acá donde dice Extrude Individual Faces. Le damos clic y lo mandamos hacia adelante. Pam, 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 pam. Más o menos por ahí. Y miren, chicos, ya nos quedó ahí la garra de Wolverine. No. Los deditos de nuestro personaje. Voy a la vista frontal, voy a selección por borde, selecciono este. Con Alt sostenido y lo voy a correr un poquito hacia atrás. Tengo que asegurarme, miren, en este caso no se me seleccionó todo, vuelvo atrás para acá. Voy a darle al E con Alt clic, pero entonces no se me selecciona todo porque acá ya se crearon cortes independientes. Entonces eso quiere decir que tengo que seleccionarlo de otra forma. ¿Cómo hago? Q, transparencia, o acá arriba, arrastro y selecciono todo. Esto ahora sí, voy acá. Ahora quito la transparencia y vamos a correrlo un poquito hacia atrás, más o menos por acá. Pongámoslo por ahí y vamos a escalarlo en Z. Ahí va. Exactamente. Frontal. Hacer manos es un arte. O sea, la gente que hace manos tiene mis respetos porque es algo complicado. Vamos a darle escalar Z también a este. Es algo bien complicado hacer manos, hacer dedos. ¿Listo? Entonces pues básicamente ahí tenemos, digamos, por decir así, nuestra manito. Entonces vamos a hacerle el dedito gordito, vamos a subirlo un poquito para acá. Bueno, quitamos la transparencia. ¿Cómo hacemos el dedito gordito? Bueno, voy a quitar en este momento acá el modificador. Se activa y se desactiva desde acá para previsualizarlo. Bueno, vamos a activarlo otra vez. Necesitaba solo mirar eso. Vamos acá, vamos a seleccionar esta cara y vamos a crear una inserción. Vamos a darle I y vamos a crear una inserción más o menos por acá. Pa. ¿Listo? Y ahora pues vamos a crear el dedo gordo. Vamos a crear el dedito gordito. Entonces voy a la vista superior y voy a darle con control y el botón derecho del mouse, le voy a dar clic acá. ¡Pum! Entonces mire, ahora con G, como estamos en una vista ortogonal, lo podemos mover
Y ahí se nos creó el dedito gordito. Bueno, ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Esto está en modo, el gizmo o el cursor está en modo global. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a cambiarlo con coma, o sea, con coma, con el símbolo de coma, le doy clic y se me abre este menú. Vamos a pasar de global a normal para que se nos guíe dependiendo las normales, sea las caras, la última cara. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar S, Y, para hacerlo un poquito más pequeño, y también le vamos a dar S, X. Acá nos cambian los ejes, entonces vamos a agrandarlo un poquito más, exactamente. Entonces ahora voy acá a la 7, voy a darle al G, más o menos por ahí, voy a rotarlo manteniendo la carita ahí seleccionada, y básicamente tenemos una manito ya ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos al 7. ¿Qué se puede hacer acá? Voy a activar transparencia, voy a ir a vértices, voy a seleccionar este vértice, estos dos vértices los voy a correr un poquito para acá, estos también, vamos a correr un poquito para acá, listo. Ahora voy acá, vista frontal. Pero entonces quiero ir a la vista frontal, pero a la otra, a la de atrás, por decir, en esa misma vista, pero a la contraria. Entonces le voy a dar, para ir a la vista frontal es con el número 1 en el teclado numérico, pero en este caso para ir a la contraria le voy a dar control 1, entonces me manda a la de atrás. ¿Ven? Ahora voy a activar transparencia, voy a desactivarla para ir mirando cómo está esto. Bueno, ahí vamos viendo. Bueno, voy a quitar voy a activar otra vez la transparencia, qué pena. Voy a seleccionar estos vértices con Shift, y estoy acá. Quito la transparencia, voy acá control 1 para verla. Y esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a bajar un poquito, mandar un poquito para atrás. Bueno. Y entonces acá vamos a darle con control R, vamos a crear un corte acá, pero lo vamos a mandar acá para adelante. Vamos a hacer el cortecito más o menos por acá. ¿Ven? Ahora vamos al 1, bueno, o al control 1 para ir al contrario, para que el dedito gordo no nos cause problema. Vamos a darle, bueno, en este caso tenemos el modo de previsualización normal, entonces vamos desde acá arriba también se puede cambiar, lo cambiamos a global, para que los ejes vuelvan a ser como están acá, Z arriba, X al lado y ya al contrario. Entonces vamos a darle S, Z, vamos a agrandar esto un poquito, más o menos por ahí, bueno, y también vamos entonces ahí en control 1 vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos, activamos la transparencia para mirar que no se nos haya agarrado. Mira, por lo menos acá se nos fue esto. Tuvimos acá un error y no me di cuenta. Entonces voy a dar control Z. Se me creó el corte también acá en el dedito, control Z. Se me creó el corte acá en el dedito gordo. Entonces voy a desactivar acá el modificador un momento. Entonces voy a calcular y voy a hacer más bien lo siguiente. Entonces voy a agarrar y voy a crear el corte acá. Tendría que crearlo, bueno, en esta parte de acá, pero entonces me agarra ya. Sale clic derecho para confirmar. Voy a entrar un momento acá. Voy a coger estos vértices, selección por vértice. Voy a activar transparencia, selecciono este de acá. Shift, cojo este de acá también. Quito transparencia. Los voy a mover un poquito. Listo. Un poquitico. Este lo selecciono. Le doy doble G para moverlo sobre el borde. También clic. Doble G. Lo puedo mover sobre el borde. Listo. Ahora voy a mirar así. Control R. Me sigue creando ahí el corte, pero no importa. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a coger, lo voy a mandar hacia adelante. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a la vista superior. Vamos a activar transparencia y vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Ya voy a pasar a bordes.
voy a darle control y voy a arrastrar y deseleccionar lo que no necesito. Entonces acá control y pa. Bueno, entonces ahí me seleccionó ese, quito la transparencia, ven, porque básicamente yo lo único que necesito es que esto se engorde un poquito sobre el eje Z, entonces no hay problema. Bueno, voy a activar otra vez el modificador acá. Ahora sí voy a control 1, escalar Z, entonces ahí llego y lo agrando un poquito. Pum. Ahí lo pongo así para que se vea un popochito a la mano ahí, para que la mano agarre como más formita. Pues otra vez es SZ, vamos a agrandarlo un poquito más. Pam. Listo, ahí se nos ve popochita, ¿sí ven? Y ahora acá voy a quitar esto un momento acá. Bueno, seleccionar este otra vez, pin. Vamos a crear otro acá, control R. Bueno, hay que tener cuidado, vamos a seleccionar otro acá, control R. Lo mandamos hacia acá atrás. Pam. Lo mismo, este no lo necesito, entonces voy a ir a la vista superior, activo transparencia, control. Vamos a quitar esta selección porque no la necesitamos. Ahorita el dedito gordo pues lo arreglamos, no hay problema. Control 1, quito la transparencia, le voy a dar G para moverlo un poquito. Ahí lo voy a subir acá, S, Z, vamos a agrandar acá para que se vea un poquito más popochita la mano. Listo, este lo seleccionamos acá, está seleccionado, 1 o control 1, no importa, subimos acá un poquito, listo. Ahora vamos acá, bueno, control 1, vamos a darle otra vez. Digamos en este caso yo veo esto es muy grande a comparación del brazo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a selección por caras, y vamos a seleccionar estas caras de acá, vamos al 1 o control 1, no importa, le vamos a dar lo mismo, S, Z y vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Listo, allá, ya se nos dio. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a activar transparencia un momento para mirar acá lo del dedo gordo. Bueno, la quitamos otra vez, vamos a desactivar acá el modificador y entonces acá vamos a hacer vamos a seleccionar por vértices, vamos a hacer una selección por vértices. Entonces voy a vértices, pum, selecciono y vamos a mover los vértices. Entonces voy a activarlo otra vez, más bien para que veamos el efecto, por decir así en vivo. Selecciono este vértice, le voy a dar doble G y lo muevo hacia abajo, o sea, le voy a dar como la redondez al dedito. Selecciono este vértice, doble G, lo vamos subiendo, vamos mirando. Selecciono este, doble G, lo voy corriendo para acá, pam. Selecciono este, lo mismo, vamos modificándolo. Este doble G lo vamos corriendo para acá. Ahí vamos mirando, doble G, vamos acá, le vamos dando como esa redondez, doble G lo bajamos un poquito, pam, ahora sí por acá, pam, y ahí yo ya lo veo como bien. Si ustedes quieren modificarle algo podríamos hacer lo siguiente, digamos acá esta parte, seleccionamos estos 4, los mandamos para adelante un poquito para que quede más gordito. Selecciono este, está en normal, voy a pasarlo a global. Si no se les pasa a global, lo pueden pasar a local, pero global y local es casi lo mismo. Entonces voy a ir a la superior y con G nomás simplemente muevo lo que necesito mover, pam, vamos este acá, G, pam, pa, listo. Entonces ahí vamos viendo. Ahora que también vamos a hacer antes de terminar ya con los dedos y con la mano, vamos a crear un corte acá, control R.
porque pues básicamente ahí es donde se nos va a dar el doblez de los dedos. Entonces acá también en los dedos de acá, control R, vamos a crear un corte acá, correrlo un poquito para acá, pum, control R, vamos a calcular que queden más o menos en el mismo lado, y control R, pam. Entonces acá ya ustedes podrían modificar ciertas cosas, digamos por lo menos acá voy a activar transparencia, voy a agarrar estos de acá, los voy a jalar un poquito para acá, este también. Bueno, digamos acá me doy cuenta que los dedos están del mismo tamaño, entonces lo que hago es seleccionar Shift, selecciono estos dos, voy acá y los voy a mandar hacia atrás un poquito, pues porque el de la mitad siempre es más larguito, ¿no? Listo, ahora control de selecciono bueno, se me seleccionó así, Shift, lo mando un poquito más para allá. Listo, entonces pues básicamente allá está mi manito. Ahí digamos acá esto, selecciono esta cara, chicos, yo soy muy perfeccionista. Selecciona acá, selecciona acá, selecciona acá y damos a darle S, Z y vamos a poner un poquito más flaquito en la punta, que no quede tan gordito. Vamos a salir del modo edición y vamos a ver qué tal se nos está viendo. Clic derecho, Shade Smooth, ya tiene Shade Smooth. Pues yo lo veo bien. Entonces ahora vamos a pasar, bueno, si nos damos cuenta, acá ya tenemos nuestro otro brazo, pues tenemos nuestro brazo pero no tenemos la mano, entonces vamos a ir acá, Modifier, Mirror, y vamos a seleccionar nuestra calabaza como punto de anclaje para crear el mirror. Entonces allá lo tenemos. Entonces vista frontal, Z, material preview, esto. Y vamos a crear materiales. Los brazos podemos ponerle el mismo material, bueno, el mismo material del tallo. Vamos acá, abrimos acá esta parte y le decimos tallo, entonces ese ya tiene el mismo material. Y los guantes pues podrían quedar manos, vamos a ponerle manos con un material normal, así como está, tal como está. ¿Qué pasa? Yo quiero que de pronto veo que los brazos están un poquito largos. Bueno, antes de modificar los brazos voy a crear una copia, porque esos mismos nos sirven para los pies. Entonces Shift D, voy a jalar acá y voy a ponerlo acá en el momento. Entonces estos de acá yo los veo que están como muy larguitos, entonces voy a ir a la vista frontal, voy a darle SX para que se encojan un poquito, más o menos así. Los brazos, las manos G, X se las vamos a mover más o menos acá, vamos a escalarlas porque las veo también pequeñas. Es algo más o menos así, por este estilo. Bueno, ya las proporciones las podemos ir modificando después. Entonces acá tenemos estos que van a ser los pies. Entonces estos eran brazos y este pie. Ustedes lo pueden renombrar como ustedes quieran. Voy a rotarlo con R, bajarlo más o menos como por acá. Sí, más o menos ahí. Con G lo muevo como estoy en vista ortogonal, no importa. Ahí vamos a ponerlo más o menos como por acá. Pero si nos damos cuenta, los pies van invertidos, porque acá pues tenemos el doblez que era el del codo, ¿no? Entonces tenemos que rotarlos. ¿Cómo los rotamos? Tenemos que darle R, tenemos que rotarlo en el eje Z y vamos a ponerle 180 grados. A ver, ¿listo? Entonces ahora vamos a mirar y ya se nos rotó, pero pues entonces se nos descuadró como en un ángulo ahí raro. Vamos a acomodarlo más o menos así. Entonces allá tenemos, digamos, por decir así, los pies. Ya sería crearle nomás los zapatos. En este caso vamos a pasar otra vez a modo sólido para ver mejor. Bueno, vamos a sacar la vista frontal. Lo mismo, los pies los veo muy largos, voy a coger darle SZ, porque en este caso pues cambiamos de ejes.
Lo voy a poner por acá así, más o menos. Voy a entrar a modo edición, activo transparencia, selecciono esta parte de arriba, voy a escalarla para hacerlos más flaquitos, para darle como más estilo o appeal, lo que se llama appeal en 3D a mi personaje. Los voy mirando. Necesitamos que tengan esta formita a la hora de hacerle los huesos, nos conviene más para crear el sistema de cinemática inversas. Entonces ahí lo tenemos, salimos, quitamos transparencia, guardamos el proyecto, acuérdense chicos de guardar, y vamos a crear entonces los pies. Ya tenemos las manos, tenemos los brazos y ya sería crear los pies. Entonces volvemos a repetir el procedimiento. Vamos a esta parte de acá, nos acercamos con el Shift sostenido y el botón derecho del ratón, vamos a darle clic, Shift A, lo mismo, Mesh, vamos a crear un cubo, le damos Control 2, vamos a escalarlo, ahora más o menos por ahí, vamos a darle clic derecho, Shader Smooth, vamos a entrar al modo edición, vamos a vista lateral para ir a acomodarlo. Bueno, vamos al 1 otra vez, vamos a activar transparencia, vértice, selección por vértice, seleccionamos este vértice, subimos un poquito, acá en esta parte vamos a darle control R, vamos a crear un corte, vamos a poner más o menos por acá, no vamos a marcar tanto. Bueno, ahora este de acá vamos a seleccionarlo, vamos a bajar un poquito más. Bueno, vamos a la vista lateral y acá en esta parte vamos a crear otro corte, control R, más o menos acá, vamos a seleccionar todos estos vértices, vamos a seleccionar por caras, pasamos a selección por caras, seleccionamos todas estas caras, incluyendo la de abajo y todo, vista lateral, y Extrude a la Face Around Normals, y vamos a irnos un poquito no hacia afuera sino hacia adentro. Vamos a ver, más o menos por ahí, sale más o menos por ahí, listo. Vista frontal, listo, quitamos ahí. Ahora vamos a darle otra vez otro corte, vamos a generar otro cortecito más o menos por acá. Pum, calculamos donde termina el pie, vista lateral para mirar. Sí, más o menos ahí. Frontal, selección por caras, vamos a seleccionar por caras, seleccionamos esta cara, vista, seleccioné la que no era, bueno, tengo que quitar la transparencia, seleccionamos esta cara, vista lateral, le vamos a la E y destruimos hacia afuera. Ese es el piecillo. Más o menos por ahí, bueno, la bajamos acá un poquito, no sé por qué se me descuadró así de ángulo, pero pues eso no importa. Entonces repetimos el proceso con el modificador Mirror, vamos acá, vamos a ir acá, Mirror Pin, seleccionamos esto, la calabaza Pin para que nos genere el mirror en el otro lado. Entonces ahí tenemos nuestro pie, vamos mirando nuestra botica, vista frontal, vamos a selección por bordes. Vamos a darle al y seleccionamos este borde de acá, nos aseguramos de que esté todo seleccionado. Esta frontal, vamos a escalarlo un poco. Este de acá también vamos seleccionamos, lo vamos a bajar un poco. Vamos lo mismo este de acá arriba, vamos a darle seleccionamos este, le damos a escalar. Bueno, este no se me seleccionó todo, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Podemos ser más seguros con transparencia, arrastramos y vamos para adentro. Esta vaina. Ahora estos dos voy a seleccionar este y este, y los voy a subir un poquito. Eso, quito transparencia. Entonces acá voy a la vista lateral con número 3 de teclado numérico, voy a darle control R, voy a bajar acá y voy a crear como la planta del pie de mi personaje. Pum, ahí. Voy a activar transparencia otra vez, vértice, selecciono este vértice, con G muevo, voy a acomodarlo más o menos por acá, salgo de acá, quito transparencia, vista frontal,
Voy mirando cómo va quedando y básicamente allá nos va quedando nuestro personaje. Acá entramos a modo edición, selección por cara, seleccionamos esta cara y vamos a crear una inserción. Entonces dentro de la cara vamos a insertar otra cara. Entonces le doy a la letra I y mando la inserción hacia adentro, más o menos por acá. La voy a mover un poquito hacia adelante. Le voy a destruir y me voy hacia abajo. Más o menos por ahí y voy a escalarlo. Voy a activar transparencia para ver lo que estoy haciendo. Listo. Quito transparencia. Entonces ahí ya veo mis piecitos. Voy a volver a entrar. Acá podríamos, digamos, seleccionar estas caras. Voy a darle selección por caras. Voy a seleccionar esta. Me paro acá con Alt, selecciono, Shift, Alt, selecciono, vista frontal. Voy a darle escalar un poquito para que se vea más. Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente, selección por vértices. Me voy a parar acá, voy a seleccionar estos vértices. Lo voy a escalar un poquito más para que se vea más redondito. ¡Pah! ¿Ven? Seleccionar esto también, este anillo de acá adentro. Voy a darle a escalar, pero esta vez al contrario. Vamos a escalar un poquito hacia adentro. Pues básicamente, chicos, miren, ya tenemos ahí nuestro personaje. Z, Material Preview, le damos acá. Bueno, entonces en cuanto al material este de los pies y de arriba, yo creo que es que está muy brillante. Vamos a bajarlo un poquito más, que sea como más oscurito. Listo. Y este material, el de las botas, vamos a hacer lo siguiente, New Material, y vamos a copiar el de las manos, el mismo material, porque básicamente es el mismo material. Entonces acá tenemos que ya mirar lo que son las proporciones, tenemos que ir cuadrando lo que son las proporciones. Bueno, entonces acá las manos yo voy a modificarle algo rápido, porque sigo viendo acá esta parte como rara. Z, pasamos a Solid. Voy a activar transparencia, voy a seleccionar esto de acá, voy a mandarlo hacia adelante un poquito, voy a escalarlo, lo mismo, quito la transparencia. Ustedes pueden dejarlo así si quieren, chicos. Voy a darle acá a este también, lo voy a escalar un poquito, bueno, más o menos por ahí. Y acá voy a crearle un corte, control R, tin, lo suelto y ese lo escalo para darle la misma redondez que el otro. Eso. Primero, transparencia para ver cómo se nos está comportando. Selección por caras. Voy a seleccionar estas. Tin, Shift, selecciono esta. Seleccionar esas caritas. Vamos a mirar acá a ver. Y voy a darle SY. Quito. SZ, vamos a agrandarlo un poquito, así, más o menos. Listo, salimos de ahí, vamos mirando a ver cómo se nos ve. Saca uno. Otra vez entramos. Q, vamos a seleccionar por vamos a activar transparencia, selecciono esto acá a la mano. La voy a escalar un poquito, vamos a quitarla, escalar un poquito, la mandamos al frente. Z, Material Preview. Listo. Si ustedes ven que su personaje está muy grande las manos, ahí ustedes pueden modificarlo. Entonces, digamos, tendríamos nuestro personaje así. Bueno, entonces, acá voy a hacer algunas correcciones en cuanto a los pies. Digamos, acá, el pie, voy a activar esto otra vez. Z, sólido. La rodilla tenemos que cambiarle acá. Entonces, voy a seleccionar esto y lo voy a subir un poquito más para acá. Más o menos ahí va a ir la rodilla. Esto tengo que subirlo un poquito más, porque a la hora de crear el sistema de huesos y crearle el rigging, de pronto me cause problemas de que esté tan al borde. Z, Material Preview.
Salimos de ahí. Bueno, entonces, bueno, los pies, vamos a mirar cómo están los pies, hacer un análisis de nuestro personaje. Ahí se ve bien. Vamos a ir acá un momento. Pin. Vamos a, cómo se ve, así sí se ve tétrico. Bueno, acá. Vamos acá al render, bloom, vamos a activar el bloom y el ambient occlusion para mirarlo bien. Entonces ahí se nos ve. Bueno, en este caso los pies. Voy a vista frontal. Los vamos a agrandar un poquito. Listo. 1, G, Z los voy a subir un poquito. Listo, ahí se me hace que están bien. Y digamos los pies, los pies y las piernas tienen que ir juntos. Entonces vamos al control J o clic derecho y le dicen join para que se unan. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Los pies no van así rectos, los pies tienen que ir un poquito rotados hacia afuera. Entonces vamos a darle control 7. Bueno, vamos a darle R y vamos a rotarlos un poquito hacia afuera. Pin, ahí exactamente. Voy otra vez control 7. Creo que lo roté mucho. Más o menos así. Está frontal. Y básicamente allá tendríamos nuestro personaje ya hecho. O sea, ya acá la cara y eso es fácil. O sea, no, eso no tiene mucho problema. Vamos a hacer lo siguiente. Digamos los brazos y las manos las vamos a juntar. Control J. Tienen que estar todo junto. Esta parte del como el tallo, vamos por el momento a unirla con la cabeza, por decirlo, con el cuerpo de nuestra calabaza. Control J también. Entonces ya tenemos ahí, digamos, las partes unidas que necesitamos para cuando hagamos el rig. ¿Listo, chicos? Ya entonces básicamente esta es nuestra calabaza. Esta es nuestra calabaza base. La base calabaza. Bueno, y con esta ya vamos a hacer la otra. Básicamente después de crear el rig es nomás copiarla y cambiarle la cara. Lo único que nos faltaría sería el sombrero. El sombrero se puede hacer muy fácilmente, o sea, no tiene mucha complicación. Entonces ya para terminar este primer episodio, pues vamos a hacer el sombrero. Voy a darle Shift C para mandar el cursor al centro. Bueno, vamos a vista superior, Shift A. Vamos acá, le vamos a dar al círculo, vamos a crear un círculo. Vamos a Z, cambiamos a sólido. Listo. Vamos acá a transparencia, el círculo está acá. Está en 14, ahí me parece que está bien. Damos clic por fuera, seleccionamos el círculo. Vamos a agrandarlo. Un poquito más, vamos a calcular más o menos por acá. ¿Tan? Listo, vista frontal, G, Z, lo vamos a subir por acá. Vista superior, quitamos transparencia, entramos a modo edición y acá en esta parte vamos a darle F3 y yo ya tenía acá esto, bueno, pero ustedes pueden, grid field, van a escribirle grid field, le van a dar clic al grid field y él automáticamente nos crea unas subdivisiones, 4, ustedes le pueden cambiar ahí 4 o 6 o dependiendo. Pero pues en este caso ahí con 3 me sirve. Bueno, pues teniéndolo ahí en esa subdivisión, vamos a darle clic derecho y vamos a subdividir más. Esto digamos ahí en este caso. Así me sirve a mí. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya teniéndolo ahí seleccionado, vamos a aplicarle también Subdivision Surface. Vamos acá, listo. Lo voy a dejar acá con el Cage on Cage para que nos aplique y podamos editarlo con el modificador de una vez. Vamos a seleccionar por caras. Selecciono acá. Selecciono esta y le vamos a dar control más. Voy a calcular de dónde sale el gorro, más o menos ahí. Sí, más o menos ahí.
Y ustedes acá tienen que activar, bueno, yo tengo activado ya el Loops Tool. Entonces acá en círculo. Ustedes lo pueden activar desde los Edit, Preference, acá en Add-ons. Acá Mesh Loop Tools, lo seleccionan, listo, y les da esa opción. Entonces ya teniéndolo seleccionado le voy a dar y voy a insertar una cara, más o menos por ahí, pa. Entonces ahí nos queda. Y acá vamos a hacer pues la de la destrucción. Vamos a destruir vamos a destruir más o menos por ahí. Pum. Entonces acá me voy a la vista frontal, bueno, a la lateral, vamos a irnos a la lateral, control 3 para irnos a la otra. Entonces acá vamos a escalar más o menos ahí. Pan. Y acá voy a darle E otra vez, vamos a jalar. Acá, pum. Bueno, voy a quitar el este porque me genera como con G. Voy a moverlo un poquito hacia atrás. Este de acá lo voy a seleccionar, voy a cambiar a vértices, no a vértices sino a líneas. Voy a seleccionar con Alt este, le voy a rotar un poco, pam. Ahora volver a seleccionar este de acá. Tengo que cerciorarme que esto esté seleccionado. Entonces selección por caras, 3, Shift, y voy a seleccionar acá, pin. Seleccionar estas caras, pan. Listo, vamos a control 3. Entonces voy a escalar un poquito, vamos más o menos ahí. G para mover, R para rotar. Vamos a darle, así como hacíamos, control, clic derecho acá. Escalamos. Por acá, R, G, vamos moviendo. Vale, acá vamos a ir como cuadrándolo más bien manualmente. Rotamos, escalamos, G, rotamos, escalamos, un poquito más arriba, bajamos acá, pam, escalamos, G, rotamos, escalamos. ¿Listo? Entonces ahí básicamente tenemos nuestra, si salimos acá, clic derecho, Shade Smooth, activamos esto acá. Ahí nos damos cuenta, digamos, de que ya básicamente tenemos casi nuestro sombrero. Vamos a darle un poquito de grosor. Vamos acá, modificador Solidify. Entonces acá el Solidify vamos a bajarle el thickness. Acá ven cómo se lo podemos bajar, subir. Va a ser, acá ese es el offset. Dependiendo, bueno, esto lo vamos a dejar quieto. Entonces este acá sería 0.001. Más o menos así. Algo así muy leve. Inclusive podríamos 0.01. Ahí se ve o no se ve. No, tengo que dejarlo así como estaba. Ahí. Entonces ahí. Acá tenemos que hacer lo mismo que hicimos con los otros. Marcarle como los bordes, los cortes. Entonces vamos a hacerlo desde acá con 2. Acá podríamos hacer lo siguiente. Acá podríamos, bueno, lo mismo. Clic derecho. Vamos a Edge Crease. Vamos a darle Edge Crease un poquito. Pum. Vamos a activar. Ya están activados. Ahora acá. Vamos a darle clic derecho. Edge Crease. Subimos un poquitín. Pan. Vamos a quitar eso un momento. Clic derecho, Edge Crease,
Bueno, así. Clic derecho. Edges crease. Y este de abajo creo que lo podríamos dejar así. Dale clic derecho. Shader Smooth. Ya tiene Shader Smooth. Acá algo que podemos hacer es marcar acá marcar la forma del sombrero. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a darle control R y vamos a crear un corte ahí hasta abajo, pum, para que se marque, para que se nos marque bien esa parte. Entonces ya si yo salgo acá, vamos a ver que ya tiene marcado esa parte. Voy a entrar también acá, voy a también acá darle como, total es que acá no se me genera el corte, pero bueno, entonces vamos a dejarla ahí. Y lo otro que vamos a hacer, vamos a crearle la cinta como una cinta. Entonces vamos acá, vamos a quitar ese un momento, el de Subdivision, el de Solidify también lo vamos a quitar un momento. ¿Sí? Y vamos a darle acá control R, vamos a bajar este y lo vamos a poner por acá, pam, ¿listo? Ahora este va a ser como la cinta que tiene el sombrero, entonces vamos a seleccionar esto con selección por caras, le voy a dar clic y voy a seleccionarlo así. Voy a darle Shift D para crear una copia, le doy clic derecho para que vuelva, le doy P y le digo separar por sección. Pum, entonces ya se nos separó. Tenemos el círculo, tenemos este. Entonces este que sería, ese sería como no sé cómo le llamarían, cinta o algo. Sí, es como la cinta de ese. Y tenemos pues aparte nuestro sombrero, que sería este. Bueno, entonces salimos de modo edición y ya tenemos nuestro sombrero y nuestra cinta. La cinta, digamos, acá le podemos activar acá este. Y la cinta, a esta sí le podemos cambiar, digamos, el grosor, hacerla más gruesita. Entonces 0.09, entonces acá podríamos ponerle 2, más o menos así. De subdivisión vamos a poner 2. Acá, bueno, 1, pongámosle 1 a ver. Podemos entrar acá a modo edición y podemos darle control R y vamos a marcar los bordes para que se nos vea mejor. Control R, bajamos acá, marcamos, pan. Entonces ahora sí salimos de modo edición y ya se nos ve mejor. Entonces, ahí. Ahora nuestro gorrito, entonces en el caso de nuestro gorro, lo único que tenemos que hacer es ya asignarle materiales. Entonces vamos a Material Preview, solo se nos ve en blanco, pero lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos el gorrito, vamos acá, nuevo material, y acá, bueno, yo le voy a poner como una especie de azulito pero oscuro. Entonces, mandarlo por ahí así. Y esta cinta vamos a crearle otro material, y esta cinta vamos a ponerla como moradita, más o menos así. Pues por el momento va a ser como morada o de este estilo más o menos así. Entonces va a quedar nuestra cintica con nuestro gorrito y ya básicamente tendríamos ahí lo que necesitamos para nuestros dos personajes. Ya sería ahí nuestra calabacita con el gorrito. ¿Ven? Como lo podemos ver ahí. Entonces, chicos, esta parte del tutorial va hasta acá. Ya hicimos nuestra calabaza, nuestro personaje. Básicamente el otro, como les dije, lo vamos a copiar cuando ya le creemos el sistema de huesos y le hagamos el skin para pegar los huesos al cuerpo. Y ya lo de la cara es una animación con imágenes PNG. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos en el segundo tutorial.